Buen día, buenos días. Os voy a presentar a alguien que, bueno, seguro que todas y todos conocéis, pero yo quería, ya que es de mi ámbito y, bueno, es un referente para mí y para todas las personas que estamos en el ámbito, pues bueno, explicar un poco por si a alguien se le ha escapado alguna cosa de las que ha hecho. Lo siento, Nuria. Yo creo que hay tres razones por las que podemos estar hoy contentos de tenerla. En primer lugar, porque, bueno, y es una cosa que no es muy normal entre científicas y científicos, y es que Nuria es profeta en su tierra, y bueno, por suerte Alicante le ha sabido reconocer y le reconoce todo lo que ha hecho y lo que ha conseguido. Y de hecho, este mundo donde los futbolistas y tal sí que suelen ser profetas en su tierra, pero los científicos no, yo creo que es un orgullo para esta ciudad. Y bueno, y ejemplos de esto es que, bueno, ha sido pregonera en la fiesta de hogueras, ¿no? Que supongo que es un orgullo brutal para ella. Ha recibido el honor más alto que puede conceder una universidad, que es el doctorado honoris causa por la Universidad Miguel Hernández, hace tampoco mucho. Y bueno, y también, por lo tanto está en su casa claramente hoy. Y también está en su casa porque, bueno, aquí en el ULA estamos también la UOC y, bueno, como ha comentado la vicerrectora Pastora, ella forma parte del consejo asesor de nuestro Health Center, por lo tanto la UOC también es su casa. Esa sería la primera razón. La segunda razón es una razón académica. Para los que estamos en el ámbito, ella ya desde el principio es una persona que claramente tenía un potencial y unas cualidades fuera de lo común, y bueno, ya fue premiada después de acabar su grado, digamos, luego becada, fue para el que nosotros, para el departamento, el cual para la gente de nuestro ámbito es el departamento más importante del mundo, que es el Media Lab del MIT, donde hizo su doctorado. Y luego no hizo como la mayoría de profesores, que somos unos cobardes y nos quedamos en la universidad toda la vida, ¿no? O sea, luego se ha ido también a la empresa privada y además ha tenido un impacto de transferencia, etcétera, aparte evidentemente de la producción científica, ¿eh? O sea que, y todo esto, bueno, ¿en qué se resume? Pues en decenas de miles de referencias a sus artículos, por lo tanto, sus artículos no se quedan en un cajón y nadie los lee. 40 patentes, 40, se dice muy rápido, pero muy pocas universidades tienen 40 patentes, o sea que bueno, reunido, ¿no? Y bueno, y luego los reconocimientos de las asociaciones mundiales, tanto de ingenieras e ingenieros, como de informáticas o informáticos, la ACM, y el Cubo, etcétera, etcétera, tiene todos los reconocimientos. Este sería un segundo punto. Además, ha trabajado en las grandes empresas de telecomunicación españolas, internacionales, y también en Data Pop Alliance, que no sé si lo que nos contarás hoy será bastante relacionado con lo que hacéis allí, ¿no? O sea, que no avanzo nada. Y la última gran razón por la que es un placer, como mínimo para mí, presentarla, y estoy seguro que para vosotros y vosotras escucharla, es que es una gran divulgadora, y no todos los grandes científicos son grandes divulgadores. Y yo creo que eso es muy importante, porque al final la ciencia, si se queda en las universidades, no sirve para mucho, ¿no? Entonces, ¿de qué nos habla al mundo llano, ¿no? Digamos, pues muchas veces nos habla de pensamiento computacional, que es un tema que, si no os suena, os debería sonar, o escuchar alguna de sus charlas, o intentar investigar un poco sobre ello, porque es un tema en el que tendríamos que comenzar a trabajar si queremos avanzar un poco, ¿no? Nos habla, como hoy lo hará, del uso de la tecnología para el bien de la sociedad. La tecnología tiene un potencial espectacular, yo creo que todas somos conscientes de ello, y ella pues nos intenta, no solo investiga y trabaja en ello, sino que además nos intenta inculcar esa idea. Tiene sus peligros y tiene su potencial positivo. Las personas tenemos que intentar
encontrarlo y potenciarlo y desarrollarlo, ¿no? Y lo último, y con esto ya acabaré, ella, bueno, directa e indirectamente trabaja por algo que nos preocupa mucho a toda la gente que estamos en lo que se llama STEM, ¿no? Pues las ciencias, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas. Y es la brecha de género. Gente como ella, que es ejemplo y es, bueno, es un modelo a seguir, nos va muy bien para intentar reducir esta brecha que es terrible. O sea, estamos hablando de 80-20 o incluso peor, ¿no? Y se ve cada año en las matrículas de los grados, bueno, en fin. Y luego, evidentemente, en el mundo laboral. Claro, es importante tener gente como ella, personas, mujeres, que muestren que efectivamente las ingenierías, las matemáticas, etcétera, no es un trabajo para hombres, es un trabajo para personas. Y por lo tanto, todas y todos deberíamos estar aquí. Entre otras cosas, porque hoy en día la ingeniería tiene un impacto en nuestras vidas enorme. Y si solo diseñamos ese impacto los hombres, nos estamos perdiendo la mitad de potencial de las ingenierías y posiblemente lo estamos desviando de manera incorrecta. Es complicado porque bueno, la inercia de la humanidad es la que es, pero bueno, tenemos que luchar por intentar romper esta brecha. Entonces, bueno, de hecho ha colaborado con uno de los grupos de la UOC, de los grupos más importantes, posiblemente el más importante en la UOC, que es el GENTIC, que es el género y TIC, que investigan sobre estos temas, para que veáis que es un tema que realmente tiene un impacto muy grande y que se está haciendo investigación sobre él. Y bueno, y simplemente, bueno, un consejo justo antes de darle paso, si algún día, porque bueno, estas personas que están haciendo investigación sobre el tema, dicen que muchas veces las niñas, hasta muy poca edad, sí que se plantean ser ingenieras, ser astronautas, ser matemáticas, etc. Pero muchas veces su entorno es el que un día les dice pues eso es de niños. Y eso, a una persona que tenga 30 años, en la UOC no vamos a convencer a una persona que está estudiando ingeniería informática de que es de niños. Pero a una niña de 6 años, pues sí que posiblemente la convenceremos. Por lo tanto, si tenéis hijas, si tenéis nietas, y un día os dicen, yo quiero ser física, o yo quiero ser matemática, o lo que sea, pues ni se os ocurra ponerme a la cara. En todo caso, pensad que a lo mejor es la próxima Nuria Olivé, por lo tanto, bueno, apoyarlas y Nuria. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación, no pressure ahora. La verdad es que es un honor para mí, como han comentado, desde que me mudé otra vez a vivir a España después de muchos años en Estados Unidos, conocí la UOC, me impresionó mucho el saber que era la primera universidad online del mundo. Creo muchísimo desde hace muchos años en la importancia de democratizar el acceso a la educación y el permitir este concepto de lifelong learning, de que podamos continuar aprendiendo, ¿no? Y me encantó la UOC y he colaborado prácticamente desde que estoy aquí en España. Así que para mí es un grandísimo honor y un placer estar aquí hoy inaugurando y contribuyendo a inaugurar el punto UOC en Alicante, ¿no? Que como bien has explicado es mi ciudad, ¿no? Y es mi tierra. Hoy voy a compartir con vosotros un área de investigación en la que he estado trabajando durante los últimos 8 años aproximadamente, que llamamos Big Data o la inteligencia artificial para el bien social. Como bien ha explicado Daniel, además de mi trabajo en Vodafone, soy Chief Data Scientist en una ONG, bueno, es una alianza de 4 instituciones, el MIT, el Media Lab de MIT, de hecho, el Harvard Humanitarian Initiative, el Overseas Development Institute y Flowminder, y el objetivo de esta asociación es cómo podemos aprovechar lo que se conoce como Big Data y la inteligencia artificial para tener impacto social positivo.
Así que voy a compartir con vosotros qué significa esto, cómo podemos usar el Big Data para mejorar la sociedad y qué barreras tenemos que superar para conseguir que esta idea realmente se convierta en una realidad. Veamos primero el contexto y quería compartir con vosotros dos elementos de contexto. Por una parte el contexto tecnológico y por otra parte el contexto social o mundial. Desde el punto de vista tecnológico, y esto lo sabéis todos, el teléfono móvil es el dispositivo tecnológico con más adopción en la historia de la humanidad. Hay más de 5.000 millones de personas que usan un teléfono móvil. El nivel de penetración oscila entre casi 90% y 120%, es más de 100% porque muchos de nosotros tenemos dos móviles o más de un móvil. Pero lo que es realmente interesante son los dos últimos elementos. El primero es que nos encanta nuestro móvil y está siempre con nosotros. Y de hecho pasamos más tiempo con el móvil que con cualquier otra persona o cosa, ¿no?, en nuestra vida. De manera que tiene la capacidad de conocernos mejor que nosotros mismos. Y el segundo hecho, que es muy relevante en el contexto de esta charla, es que es un fenómeno global. Es que esta revolución del móvil no solamente sucede en países desarrollados, sino que con más intensidad incluso está pasando en países en desarrollo, donde están saltando diferentes cadenas en la evolución tecnológica y directamente están adoptando las tecnologías que tenemos nosotros hoy en día. En este contexto, el hecho de que el móvil es ubicuo, está con nosotros y en realidad, aunque se llame móvil, es un ordenador muchísimo más potente que los ordenadores, ¿no?, que fueron a la Luna. En el año 2013, MIT Technology Review declaró la idea de utilizar el móvil como un sensor de humanidad una de las tecnologías disruptivas del año 2013. Y desde un punto de vista científico, en los últimos 10 o 15 años ha surgido una nueva disciplina que se llaman las ciencias sociales computacionales y que surgen de la intersección entre las ciencias sociales, donde Castells es una de las personas más prominentes a nivel mundial, y la informática. Porque por primera vez en la historia podemos cuantificar y modelar comportamiento humano a gran escala. En la sociología y en las ciencias sociales se intenta entender el comportamiento humano a gran escala, pero hasta ahora no habíamos tenido la manera de poder cuantificarlo, ¿no? Yo puedo proponer una teoría del comportamiento humano de una ciudad o de un país, pero ¿cómo lo mido? Sin tecnología lo que se hacían eran cuestionarios o observaciones muy rudimentarias, ¿no? Y gracias a la tecnología podemos hoy en día medir la movilidad de una ciudad entera, o podemos medir los gustos, ¿no?, de una ciudad entera. Y esto es algo extremadamente potente y realmente es una revolución que está pasando. Esto es desde el punto de vista tecnológico. Y desde el punto de vista del mundo, no sé si lo sabéis, pero en el año 2015 se expiraban los objetivos que se había fijado Naciones Unidas para el mundo. Naciones Unidas suele fijar siempre unos objetivos para el mundo, ¿no?, donde el objetivo es mejorar el mundo. Y el secretario general de Naciones Unidas lideró un equipo de trabajo para intentar definir cuáles iban a ser los nuevos objetivos del mundo. Y en ese contexto se dieron cuenta de que existía algo llamado Big Data, de que había todos estos datos, ¿no?, sobre lo que está pasando en el mundo y que quizás estos datos podían ser útiles en el contexto de la definición de los nuevos objetivos del mundo. De manera que encargaron a un grupo de expertos un informe, y uno de esos expertos era Sandy Penland, un director de tesis. Este informe está disponible públicamente, podéis bajároslo, que se llama The Data Revolution Report, A World That Counts, donde lo que hacen es intentar explicar qué valor pueden tener todos estos datos para ayudarnos a mejorar la sociedad. En este contexto, en el año 2016 se definieron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que seguro conocéis, y que son los nuevos objetivos que nos hemos fijado para mejorar la sociedad. ¿Qué intersección hay entre estos objetivos y los datos? ¿Cómo podemos conectar estas dos cosas? Pues hay dos áreas donde los datos, obviamente analizados utilizando técnicas de inteligencia artificial, pueden tener valor. Y las dos áreas son las siguientes. En primer lugar, el hecho de que haya todos estos datos nos puede ayudar
a medir mejor si estamos consiguiendo estos objetivos. Una de las críticas a Naciones Unidas en el pasado ha sido el hecho de que fijamos objetivos muy ambiciosos, por ejemplo, que no haya pobreza, que no haya hambre, que todo el mundo tenga buena salud, que todo el mundo tenga buena educación, que haya igualdad de género, etc. Y la pregunta es, ¿y cómo podemos medir que no hay pobreza o que no hay hambre? ¿Cómo sabemos si hay o no hay? Para poder determinar si has conseguido un objetivo tienes que poder medirlo. Pues gracias a la existencia de los datos, como he explicado, son datos que nos permiten modelar la situación del mundo, ¿no? El comportamiento humano, quizás podemos medir mejor estos objetivos y determinar si estamos yendo en la dirección correcta o si estamos empeorando. Pero hay una segunda área que quizás es menos obvia, que es el poder utilizar los datos para ayudarnos a conseguir los objetivos. ¿Podemos reducir la pobreza en el mundo gracias a la existencia de estos datos y de nuevo no es los datos, sino al conocimiento que podemos extraer de los mismos? Por ejemplo, si gracias a la existencia de los datos pudiésemos detectar de manera temprana áreas que están empezando a decaer económicamente, o podemos predecir personas o grupos de personas que, por ejemplo, pues van a perder su trabajo o no tienen cubiertas las necesidades mínimas, podríamos diseñar estrategias de intervención que tendrían más éxito. Ese es un ejemplo de cómo podemos usar los datos para conseguir los objetivos. Este concepto está teniendo tanta relevancia que el año pasado, por primera vez en la historia, Naciones Unidas organizó en Sudáfrica el primer Congreso del Mundo de datos para los objetivos de los 17 Sustainable Development, Objetivos de Desarrollo Sostenible, al que vinieron más de 1.500 personas, y justamente la semana que viene, lo digo porque aún estáis a tiempo, si os interesa, en Dubái es el segundo United Nations World Data Forum, donde también se espera que vengan como mínimo 1.000, pero yo creo que probablemente más lleguen a más de 2.000 incluso personas para presentar proyectos y hablar sobre estos temas. Con este contexto, como os he explicado, durante los últimos 8 años aproximadamente, una de las preguntas que he intentado contestar es cómo los datos de la red de telefonía móvil puede ayudarnos a mejorar el mundo, a conseguir tener impacto en algunos de estos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, antes de explicaros en qué áreas podemos tener impacto, en qué impacto podemos tener, quería contaros un poco de qué datos estoy hablando cuando digo los datos de los móviles. Entonces, supongo que todos lo sabéis, los móviles para poder funcionar tienen que estar conectados a una red de telefonía móvil, que consiste en un conjunto de antenas que se llaman Base Transmitter Stations o BTS, que podéis ver en los tejados de muchos edificios y que son las que os dan cobertura. Y cuando veis que no tenéis cobertura es porque el móvil no ve ninguna antena, ¿no? Estas antenas tienen un área de cobertura que tiene 3 lóbulos y es difícil de modelar. Entonces, normalmente lo que hacemos son 2 aproximaciones. Una aproximación que podemos hacer es lo que se llama una teselación de Voronoi, donde ponemos en el centro cada una de las antenas y dividimos el espacio, ¿no?, la ciudad, en estas celdas. Y suponemos que cada celdita de esta es el área de cobertura de cada una de estas antenas. De manera que todos los móviles que estuviesen situados aquí estarían conectados a esta antena. Todos los móviles que estuviesen situados aquí estarían conectados a esta antena. Es una aproximación, pero es una aproximación bastante precisa. Otra opción es simplificarse la vida y en lugar de tener estos polígonos que no son regulares, hacer un grid de cuadraditos y hacer algo similar pero con los cuadraditos, ¿no? Y decir, bueno, pues si acá hay una antena, todo esto sería el área de cobertura de esta antena. Entonces, ¿por qué nos interesa esto? Porque si nosotros sabemos los niveles de actividad en las antenas, por ejemplo, cuántas llamadas hay conectadas, imaginaos que en esta antena hay 10.000 llamadas conectadas, pues yo puedo inferir aproximadamente cuántas personas puede haber en este área de cobertura. Y esto es muy interesante porque nos permite cuantificar los niveles de actividad humana en una zona geográfica, ¿no? Entonces, el tipo de datos que se suele utilizar, que viene de la red de telefonía móvil para proyectos de desarrollo, del bien social, en países en desarrollo, es este tipo de datos que se llaman Call Detail Records, o CDRs. Y estos son datos que se generan en las antenas cada vez que el móvil llama, recibe o hace una llamada, envía o recibe un SMS o se conecta a la red de datos. Son unos registros que se generan
con motivos de facturación, para que las empresas de telefonía puedan facturar a los clientes, pero que tienen valor para el bien social. Los registros tienen muchos campos, pero normalmente para los proyectos en este ámbito usamos solamente como 5 o 6 campos, que son el momento en el que sucede el evento, o bien la llamada, o bien enviar o recibir el SMS, los teléfonos obviamente encriptados, no el número real, sino una secuencia alfanumérica para preservar la privacidad del teléfono originario de la llamada o del SMS y del teléfono destinatario, el identificador de la torre celular a la que está conectado uno de los teléfonos, el identificador de la torre celular del otro, solo se sabe si los dos teléfonos son de la misma operadora de móviles, si son de diferentes operadoras no se sabe, esto estaría en blanco, y luego la duración de la llamada. Para los SMS son los mismos campos, pero no hay duración. Obviamente no hay ningún tipo de contenido, ni de los SMS ni de las llamadas, y por eso muchas veces estos datos no se llaman datos, sino que se llaman metadatos, porque son datos sobre la existencia de unos datos, ¿no? Datos sobre la existencia de que se ha producido una llamada telefónica o de que se ha enviado un SMS. Cuando cogemos estos registros anonimizados y los agregamos en una ciudad entera, o en una región entera, o en un país entero, y también los agregamos en el tiempo, durante varios meses, o un mes, o como mínimo un par de semanas, podemos empezar a construir variables que reflejan el comportamiento humano subyacente. Por ejemplo, podemos calcular variables que miden el nivel de intensidad de uso de la propia red celular. Como os he explicado antes, podemos mirar cuántas llamadas hay en cada torre celular. Y sabiendo cuántas llamadas hay en un determinado momento del tiempo, podemos inferir aproximadamente cuántas personas puede haber en esa zona, ¿no? Podemos construir variables relacionadas con lo que se llama el grafo de las llamadas. Podemos mirar qué teléfonos llaman a qué teléfonos, construir un grafo y luego calcular muchas variables de la teoría de grafos para caracterizar las características de esa red social, que es una red de llamadas. Y luego podemos modelar la movilidad a gran escala. No es movilidad como la movilidad que tenemos cuando usamos Google Maps en un smartphone, porque no es GPS, es a nivel de torre celular. No lo he comentado, pero el tamaño de estas celdas puede ser de 100 por 100 metros a varios kilómetros por varios kilómetros en zonas rurales, porque la densidad de torres celulares es proporcional a la densidad de población, de manera que en una zona muy densamente poblada, en un centro de una ciudad, hay muchas torres celulares porque tienen una capacidad limitada y tienes que dar servicio a todos los ciudadanos, pero si estás en una zona rural donde viven 100 personas, pues igual hay una torre que da servicio a una zona de kilómetros por kilómetros, ¿no? Entonces, dentro de que si no sabes, o sea, tienes una incertidumbre de kilómetros o de cientos de metros, puedes calcular, aún así, agregado a cientos de personas, miles o billones de personas, podemos entender un poco la movilidad humana. Podemos ver distancias viajadas, podemos calcular lo que se conoce como el radio de giro, que es el radio de la circunferencia que cubre la mayor parte de los movimientos y demás. Os voy a mostrar dos vídeos que ilustran un poco cómo son estos datos para aterrizarlo un poco, porque igual esto es demasiado abstracto. El primer vídeo lo que muestra es... Lo que muestra este vídeo es, veis aquí las torres celulares, esto es un barrio de Londres, y estos círculos, su tamaño es proporcional al número de llamadas conectadas a cada una de estas torres celulares. Esto es similar a saber cuántos coches hay aparcados en cada calle, o a saber cuántas bicicletas hay en las estaciones, por ejemplo, de bicicletas públicas, que es otro proyecto que hicimos, pero aquí el sensor de humanidad que estamos usando son los niveles de actividad en las torres celulares. Simplemente sabiendo cuántas llamadas hay, obviamente ya podemos ver que aquí hay mucha más gente que aquí, porque aquí hay muchas más llamadas, ¿no? Que aquí es proporcional al número de gente si asumimos que el comportamiento humano es relativamente homogéneo, de manera que la probabilidad de que alguien llame es la misma, ¿no? Estamos hablando de una misma ciudad y suponemos que todo el mundo tiene más o menos la misma probabilidad de llamar. Pues voy a mostraros el vídeo. Ahora mismo son las 12 de la noche, muestra un día entero y ya veréis, conforme las personas se despiertan y van a trabajar, estas burbujas se hacen mucho más grandes. Y esto es muy valioso en muchos escenarios, pero para el bien social, uno de los escenarios más interesantes es en el contexto de los desastres naturales. Imaginad que, Dios no lo quiera obviamente, pero que en un determinado momento se produce, por ejemplo, ahora mismo un terremoto aquí. Pues si miramos justo antes del terremoto los niveles de actividad en las torres celulares, podemos inferir aproximadamente cuánta gente se ha visto afectada, por ejemplo, por ese terremoto.
De manera que el valor es inmenso utilizando unos datos que son totalmente anónimos y son simplemente sensores de actividad, ¿no? El otro tipo de datos que tiene mucho valor para el bien social es la movilidad. Este es un ejemplo que muestra la movilidad de los teléfonos que están conectados a las antenas que están situadas a lo largo de unas autopistas en el Reino Unido. Esto es una colaboración con la agencia galesa de transportes. Y lo que querían era entender los flujos de tráfico, pero también predecir emisiones de CO2. Y si podemos cuantificar aproximadamente cuántos coches hay y sabemos las emisiones medias de los coches, podemos estimar la reducción de CO2 causada por el tráfico, ¿no? Lo cual es muy interesante también en el contexto del desarrollo sostenible. De manera que este tipo de datos, desde los últimos 10 años aproximadamente, o 15, hemos estado investigando, no solamente yo, sino la comunidad científica, en qué áreas aportan valor. Y además de las áreas que os he comentado, quería explicaros un poco otras áreas donde vemos que tiene valor. La primera, a la que he aludido, es en los desastres naturales. Simplemente mirando los niveles de actividad de las antenas podemos ayudar mucho. Algunos ejemplos incluyen el uso de estos datos cuando se produjo el terremoto en Haití o cuando se produjo más recientemente el terremoto en Nepal, donde podemos, primero, estimar cuántas personas se han podido ver afectadas y, segundo, si miramos la movilidad, podemos determinar los desplazamientos de la población causados por un desastre natural y entender dónde esta población se ha podido mudar como consecuencia del desastre natural. La segunda área en la que también estamos trabajando es el área del desarrollo económico y de la inclusión financiera. Aproximadamente 2.000 millones de personas en el mundo no tienen cuenta bancaria y por tanto están fuera del sistema financiero y por tanto no tienen acceso a créditos y por tanto es muy difícil para ellos prosperar económicamente. Al mismo tiempo, un porcentaje elevado de estas personas tienen móvil y podemos ayudarlas a formar parte del sistema financiero gracias a la existencia de los móviles. Y ahí hay varias dimensiones que podemos abordar. Una de ellas es que hemos encontrado que analizando este tipo de datos agregados podemos inferir el nivel socioeconómico de una región. Y esto es muy valioso porque en países en desarrollo el nivel socioeconómico de una región es un proxy del acceso a educación o el acceso a agua potable o el acceso a sanidad. De manera que podemos ayudar a los gobiernos y a las asociaciones pertinentes a tomar mejores decisiones si entienden el desarrollo económico de una región. Pero también el móvil puede ser un elemento de inclusión financiera y ahora os explicaré después brevemente un proyecto en ese contexto. Estos datos se han utilizado muchísimo para hacer estudios de ciudades, para entender el comportamiento de las ciudades. Nosotros hicimos un proyecto que no tengo tiempo de explicaros hoy, pero que es muy curioso, donde encontramos que estos datos permitían predecir los puntos calientes de crimen en una ciudad, por ejemplo. Y encontramos que la dinámica de la ciudad era más predictiva de puntos calientes de crimen que los datos del censo, por ejemplo, que son datos muchísimo más detallados, como sabes, niveles socioeconómicos, niveles de desempleo, coste de la vivienda, factores demográficos, etc. ¿no? Y con estos datos solo sabes la dinámica y encontramos que la dinámica es más predictiva que los factores del censo. Para el transporte hay muchas aplicaciones obvias, como he mostrado en el vídeo. Para la salud pública, estos datos son muy valiosos y es un área que me motiva mucho. Si os interesa, di una charla en Wired hace unos 3 o 4 años donde conté lo que hicimos en el caso de la gripe A de México y ahora estamos trabajando con malaria y con Ebola en África. Y pues, también os voy a contar un poco lo que estamos haciendo con malaria y por qué estos datos son valiosos. También hay proyectos de energía. Os he enseñado el tema de la emisión de CO2, pero también hay proyectos que investigan la correlación entre los usos de la red de telefonía móvil, los niveles de actividad de las antenas celulares y el consumo energético, para intentar predecir mejor picos en consumo energético y de manera que se eviten blackouts, ¿no? Se evite el que se sature la red y se produzca un corte de energía. Hay una pequeña revolución que está pasando en el contexto de las oficinas de censo a nivel mundial, donde todas están investigando cómo poder elaborar censos que sean más eficientes y más frecuentes y que reflejen mejor la realidad gracias a la existencia de estos datos. Como sabéis, el censo normalmente se elabora haciendo cuestionarios, es un proceso muy costoso, puede costar cientos de millones de dólares hacer un censo y por eso solamente se hace cada 10 o 15 años.
De hecho, hay países donde el último censo es de los 80, por ejemplo, en DRC, en la República Democrática del Congo. Obviamente, un censo de los años 80 no tiene mucho valor, porque el mundo es dinámico y ha cambiado mucho, ¿no? Pues, ¿cómo podemos utilizar estos datos para tener una información más actualizada del estado, ¿no?, de una sociedad? Y hay algunos proyectos emergentes incluso en el contexto de la agricultura, para intentar predecir el yield, la producción de las cosechas, o intentar predecir necesidades de agricultores. ¿En qué áreas estamos trabajando? Ahora en Vodafone y también con Data Hub Alliance estamos trabajando en estas 5 áreas: el transporte, en la inclusión financiera, en la salud pública, en los estudios con censos y en un concepto muy interesante que es el concepto del capital social. Hay un área de investigación muy interesante que lo que intenta entender es qué hace que una comunidad tenga resiliencia ante una situación de estrés, que puede ser una crisis económica, o puede ser un desastre natural, o puede ser una crisis humanitaria. Hay ciertas comunidades que son capaces de recomponerse y superar esa situación de estrés, y hay comunidades que no lo son. ¿Qué es lo que hace que algunas tengan esta resiliencia y cuáles no? Una de las teorías es el concepto de capital social. Igual que existe capital económico, hay algo en las relaciones en esa comunidad que crea un capital, que no es un capital económico, pero que es un capital social que permite que estas comunidades puedan recomponerse y puedan superar mejor los retos, ¿no? Entonces, hemos hecho un proyecto en el que hemos visto hasta qué punto estos datos pueden ser un proxy del capital social de una comunidad. Es muy interesante. Entonces, quería compartir muy rápidamente, con un par de transparencias, 2 ejemplos de proyectos que estamos haciendo. Uno de salud pública y otro de inclusión financiera. En el contexto de salud pública, estamos colaborando con la Universidad de Southampton, que tiene uno de los mejores equipos del mundo de epidemiología en malaria, y con Flowminder, y lo que estamos intentando ver es el valor que tienen los datos para ayudarnos a entender mejor la propagación de la malaria en África. Como sabéis, la malaria es una enfermedad infecciosa que se transmite con un vector, es decir, no se transmite de humano a humano. Si yo tengo malaria, no te puedo contagiar la malaria, se transmite a través de un mosquito. Pero si yo tengo malaria y el mosquito me pica, y luego los mosquitos pica a cualquiera de vosotros, no tengo malaria, no hay mosquitos, pero bueno, entonces vosotras podríais contraer la malaria. La movilidad humana es importante porque si yo tengo malaria y me voy a otro sitio con la malaria en mi cuerpo y en ese otro sitio me pica un mosquito, entonces ese mosquito me va a empezar a transmitir la malaria. Entonces, estamos también colaborando con la fundación de Bill y Melinda Gates y con la fundación de Clinton Health Access Initiative para entender cómo la movilidad humana puede contribuir a la propagación de la malaria. Y quería simplemente ilustrar el tipo de movilidad que podemos modelar con estos datos. Esto es Mozambique y esto es un vídeo que muestra la movilidad de todo el país en base a estos datos de móviles que os he explicado. Obviamente esto está totalmente, o sea, es súper de alto nivel, ¿no? Está totalmente agregado y anonimizado. Pero, por ejemplo, hemos encontrado que hay una división entre el norte y el sur del país, que era algo que les interesaba mucho entender. El sur está muy conectado. Eso es muy interesante porque aquí debajo está Sudáfrica. Y una de las hipótesis es que la malaria de Sudáfrica es malaria importada de Mozambique. Esto es algo que no se ha podido antes responder, si es así o no, pero gracias a la existencia de estos datos podemos ayudar a responder. También hemos calculado los distritos dentro de Mozambique que son importadores y exportadores netos de malaria. Y eso también es muy importante porque si vas a diseñar una intervención para intentar contener la propagación de la malaria, tienes que entender qué distritos están exportando malaria, que son los rojos, y qué distritos están importando malaria, que serían los azules. La malaria tiene un factor estacional, porque el mosquito, su ciclo de vida y su productividad depende de las condiciones ambientales, de la humedad y de la temperatura. Entonces, ese es un estudio que tenemos que hacer cada mes para ver los factores estacionales. Y por eso, de nuevo, no es viable hacer este tipo de estudios si no es gracias a la existencia de estos datos. Tenemos otro proyecto que vamos a presentar ahora en una journal de informática ubicua, donde lo que hemos hecho ha sido utilizar un servicio pionero en el mundo que se llama M-Pesa, que no sé si habéis oído hablar de él. ¿M-Pesa? ¿Alguien? ¿No? M-Pesa tiene más de 10 años ahora y fue un servicio que fue creado por una alianza entre Safaricom y Vodacom
para permitir a las personas que no tienen cuenta bancaria el poder hacer transferencias de dinero. Uno de los retos que sucede en países en desarrollo es que si yo soy una persona que estoy, por ejemplo, trabajando en la ciudad y estoy ganando dinero y quiero mandar dinero a mis familiares en zonas rurales, si no tenemos una cuenta bancaria, no hay manera de hacerlo. La única manera es cogerte un autobús con el dinero y llevarles el dinero a tus familiares, o pedirle a un amigo o a una amiga que vaya físicamente, ¿no? Lo cual no escala y además es muy poco seguro. ¿Qué pasa si te roban cuando estás en el autobús, ¿no? Entonces, hace, creo que fue más de 10 años, 11 o 12 años, decidieron crear este sistema que utiliza teléfonos, lo que se conoce como feature phones, no son smartphones, son teléfonos como los Nokia de hace 10 o 15 años, y a través de SMS puedes mandar dinero a familiares. Entonces ha sido un sistema que ha revolucionado, que ha tenido un impacto inmenso positivo para permitir la inclusión financiera. Entonces hemos estado colaborando. M-Pesa es uno de los servicios que ofrece Vodafone, la marca de Vodafone en África es Vodacom, y hemos estado colaborando con ellos para ver cómo podemos entender mejor qué factores son los que los que contribuyen a la adopción de este sistema, ¿no? Sabemos que utilizar ese sistema contribuye a la prosperidad económica y queremos entender qué es lo que hace que haya comunidades que adopten esta tecnología y otras comunidades que no, ¿no? Y hemos estado analizando esto a través del análisis de los datos. Entonces, por una parte, tenemos claro que este tipo de datos ofrece muchas ventajas y que realmente es una grandísima oportunidad, ¿no? Por todo lo que he dicho, porque los teléfonos son ubicuos, porque hay muchas áreas de impacto y porque hay muchos problemas en el mundo, ¿no?, que tenemos que resolver. Pero al mismo tiempo, ¿por qué no estamos utilizando esto? Si hubiese un desastre natural ahora mismo, que ha habido muchos últimamente en casi cualquier parte del mundo, probablemente no consigamos utilizar estos datos, ¿no?, inmediatamente. O si en el contexto de las enfermedades infecciosas, si hay un riesgo de pandemia, pues probablemente tampoco consigamos utilizar estos datos a tiempo. Hay una serie de barreras que todavía nos impiden conseguir que estos resultados, que son resultados de investigación, lleguen a convertirse en resultados operativos, ¿no?, en algo que se utilice en el día a día. Y estos retos fueron evidentes en la anterior crisis de ébola que se produjo en el África del Oeste, occidental, hace unos años, donde se intentó utilizar datos de los móviles sin éxito. Y de hecho yo colaboré con el GSMA para intentar hacer un documento para compartir con los reguladores y con el gobierno de los países donde estaba el ébola, para intentarles convencer de alguna manera, ¿no?, de que se podían utilizar estos datos con todas las garantías de preservación de la privacidad y ayudar en la crisis del ébola, pero no se consiguió. ¿Por qué? Entonces quería compartir, para terminar con vosotros, un conjunto de barreras, y esta es mi opinión personal, basada en mi experiencia, de por qué esto todavía no es una realidad del día a día. Entonces hay muchas barreras y por eso es un problema complejo. La primera barrera son barreras internas. Este es un área emergente. Os he contado que el área entera de Computational Social Sciences como per se pues es bastante nueva, ¿no? Existe a lo mejor desde hace 15 años, y la aplicación de esto para el bien social es aún más nueva. De manera que normalmente en las empresas, porque muchos de estos datos son datos privados, no existe un departamento que se llame el Departamento del Bien Social, ¿no? Existe tradicionalmente el Departamento de Responsabilidad Corporativa, pero suele ser un departamento muy orientado a otro tipo de proyectos, no a proyectos tan ingenieriles, ¿no?, y tan técnicos como estos. Entonces, casi todos los ejemplos que os he comentado, no solamente los que yo he colaborado, sino muchos otros grupos de investigación, pues han sido el resultado de personas un poco visionarias, ¿no?, en estas empresas, que con su pasión los han empujado, pero no porque pertenezcan a una división entera, ¿no?, que se llame el área de la Big Data o la inteligencia artificial para el bien social. Esto está cambiando y ya hay ejemplos, entonces yo creo que esta barrera poco a poco la vamos a superar. Hay muchas barreras técnicas, que es mi área, ¿no? Muchas barreras, hay muchas preguntas de investigación y muchos problemas técnicos que tenemos que todavía resolver. No voy a listarlos todos, pero os voy a dar algunos ejemplos. El primero es la representatividad de los datos. Todo lo que os he contado es utilizando datos de un único operador móvil, pero como sabemos, la cuota de mercado, pues con suerte, a lo mejor es un 40% de la población, con lo que tienes que hacer análisis para intentar entender cómo puedes extrapolar de ese 40% de la población al resto. Pero además estamos hablando de un 40% de la población que tiene móvil. Y aunque he dicho que el móvil es ubicuo,
pues los niños no tienen móvil, muchas personas mayores no tienen móvil. En países en desarrollo, las personas que están en la parte baja de la pirámide socioeconómica tampoco tienen móvil. De manera que tenemos que ser cuidadosos con el tipo de análisis que hacemos y el tipo de generalizaciones que aplicamos a partir del análisis de estos datos. Otro reto bastante grande es el hecho de que todos estos proyectos requieren combinar datos de diferentes fuentes. Por una parte puedes tener los datos del comportamiento humano, pero está aplicado a alguna área, o bien la salud pública, o bien el desarrollo financiero, o bien el transporte, o bien la economía, lo que sea. Entonces necesitas datos de esa área. Necesitas datos de la incidencia de malaria o de la incidencia de la gripe, o necesitas datos del nivel socioeconómico para poder entrenar los modelos, ¿no? Etcétera. Entonces, combinar datos de diferentes fuentes que probablemente están en diferentes instituciones público-privadas no es fácil. Además, tienen que ser para el mismo momento temporal y para el mismo espacio geográfico, lo cual aún complica más las cosas, ¿no? Entonces, es una limitación también importante. También es importante entender que en casi todos los proyectos encontramos correlaciones significativas y podemos hacer modelos predictivos, pero es muy raro poder tener una atribución de causalidad. Es decir, yo no puedo decir, porque X, Y. Yo puedo decir, cuando sucede X, sucede Y. O puedo hacer un modelo predictivo que diga, a partir de X puedo predecir Y. Pero no voy a poder decir, X es la causa por lo que esta gente, ¿no? Tiene este nivel socioeconómico o por lo que cual. Entonces, para poder hacer una intervención, una atribución de causalidad, muchas veces hay que hacer una intervención. Hay que decir, bueno, mi hipótesis es que esta es la causa, voy a tomar decisiones en base a esto, voy a ver qué pasa y entonces puedo contrastar si mi hipótesis es correcta o no. Pero claro, hacer intervenciones en el mundo real no es muy fácil, porque estamos hablando de desarrollar políticas que afecten a miles o millones de personas y tampoco podemos estar experimentando, ¿no? Como si fuese un laboratorio. Y hay otros muchos retos que no me voy a detener. Si os interesan algunos de los retos, tenemos algunos artículos científicos donde hablamos de algunos de estos retos. Hay otro conjunto de retos que está relacionado con la educación y con las consecuencias no intencionadas en la dimensión ética. Hay una gran asimetría hoy en día en el contexto de conocimiento tecnológico, donde una minoría, una élite, diría yo, conocemos todas estas técnicas, sabemos de lo que estamos hablando, entendemos y vemos el potencial, y hay una gran mayoría para los que esto es casi magia, ¿no? O que ni siquiera saben que esto existe, ¿no? O que es posible. Y yo creo que es un gran reto que tenemos como sociedad el poder contribuir a cerrar esta brecha, porque no es positivo tener esta situación de asimetría, ¿no? Donde haya muy pocos que realmente pueden tener impacto y entienden lo que se puede hacer, y haya muchos, entre los que se encuentran las personas que tienen capacidad de decisión, que no entienden de lo que estamos hablando y que por tanto tampoco van a poder diseñar políticas públicas si no saben de lo que están hablando. Luego además, en estos proyectos hemos encontrado que aún proyectos muy bien intencionados pueden tener consecuencias negativas. Y de hecho esto ha llevado a subrayar la importancia de que haya comités éticos y gente multidisciplinar que formen parte de los equipos desde el principio. Y os puedo dar un ejemplo. En este contexto hubo dos grandes retos mundiales organizados por Orange, que se llamaban D4D, D4D, Data for Development, que tuvieron lugar en el 2013 y el 2015, donde se compartieron datos agregados y anonimizados de Senegal y de Costa de Marfil para que cualquier investigador del mundo, cualquier tipo de investigación, pudiese analizarlos y hacer cualquier tipo de proyecto en tanto en cuanto fuese para el bien social. Y lo que se encontró es que, bueno, tuvieron mucho éxito, hubo muchísimas propuestas de proyectos, y analizando los proyectos, pues se encontró que algunos, aunque eran muy bien intencionados, podían tener una consecuencia negativa. Por ejemplo, si tú estás analizando la movilidad y los asentamientos de un grupo étnico particular en un país no democrático, donde justamente ese grupo étnico es el que le cae muy mal al gobierno de ese país, pues quizás le estás dando información muy valiosa a un gobierno para que haga target, ¿no?, de ese país, de ese grupo. Entonces hay que siempre intentar anticipar qué potenciales consecuencias negativas pueden tener los proyectos.
Obviamente hay implicaciones de privacidad, aunque ya he dicho que la mayoría de estos datos son 100% anónimos, no se consideran datos personales, pero aún así, obviamente es fundamental pues, que quien esté trabajando en estos proyectos sepa lo que está haciendo y cómo lo está haciendo, y lo mismo sucede con la seguridad, ¿no? Hay que garantizar siempre la seguridad de los datos. Y luego, y esto es algo de lo que me siento orgullosa porque todas las organizaciones en las que he trabajado lo hemos tenido y cada vez más organizaciones lo están teniendo. Es fundamental que las personas que trabajen en estos proyectos y analizando este tipo de datos hayan leído y firmado y actúen de acuerdo con un código de conducta y un código ético en el que se especifique claramente pues, qué tipo de análisis no se pueden hacer, qué tipo de áreas no se pueden, no las áreas en las que se puede ir porque surgirían conflictos éticos, etc. Con relación a los principios éticos, hay un movimiento, no solamente en el contexto del Big Data o la inteligencia artificial para el bien social, pero más en el contexto tecnológico, porque, como sabéis, vivimos rodeados de tecnología, tenemos cada vez una relación más íntima con la tecnología, de manera que hay muchísimas preguntas éticas que surgen como resultado de esta relación no simbiótica. Entonces, tanto el ACM como diferentes grupos de investigadores o diferentes organizaciones han creado diferentes propuestas de principios éticos. A mí me gusta mucho esta carta que se llama The Copenhagen Letter, no sé si alguien la conoce, que fue un manifiesto de hace quizás 1 año o 2 años, donde básicamente se proponen estos 5 puntos que suscribo a nivel personal totalmente. El primero es que la tecnología no debería estar por encima de nosotros. Es decir, nosotros somos los que creamos la tecnología y debería ayudarnos, ¿no? A usarla para ayudarnos. El segundo, que es muy interesante, es que el progreso es diferente a la innovación. Muchas veces la innovación es el resultado de what if, ¿no? ¿Qué pasaría si hago esto? ¿Qué pasaría si hago lo otro? Pero no necesariamente representa un progreso para la humanidad o para la sociedad. Entonces yo creo que siempre tenemos que tener en mente si esta innovación que estamos haciendo realmente va a representar un progreso. Para ello también tienes que definir qué es progreso, ¿no? Pero creo que es muy importante tenerlo en mente. La confianza es fundamental y para poder tener confianza pues tenemos que tener transparencia, tenemos que tener accountabilidad, tenemos que tener una serie de dimensiones. Hay que diseñar con transparencia, con la oportunidad de que cualquier persona pueda investigar, ¿no? Lo que se está haciendo. Y el último punto es muy interesante porque en los últimos años se ha hablado mucho de diseño centrado en las personas, ¿no? Y de human-centric design. Y aquí de lo que estamos hablando es de humanity-centric design. No es ya ni siquiera pensar en un individuo, es pensar en la sociedad en su conjunto y cómo podemos asegurarnos de que el impacto sea positivo para todos, no solo para unos pocos, ¿no? Sino para todos. Hay otro reto que he sufrido y que sufro casi en mi día a día, que es el reto de que estos proyectos son multidisciplinares, lo cual me encanta, creo que la multidisciplinaridad es crítica, pero además son multiinstitucionales, donde estás colaborando, lo he comentado, ¿no? Con asociaciones sin ánimo de lucro, con universidades, con entidades privadas. Y para poder colaborar, pues tienes que tener los marcos legales necesarios para poder hacerlo. Muchas veces se hablan diferentes idiomas, no en el sentido literal, sino en el sentido más metafórico de ser de diferentes ámbitos, de ser de diferentes áreas de expertise. Pueden tener diferentes agendas y hay que de alguna manera alinear las agendas y se suele invertir bastante tiempo simplemente en alinearlo todo para poder empezar el proyecto, ¿no? Antes de poderlo hacer. Y finalmente, hay un reto económico. Aunque estos proyectos sean proyectos claramente para el bien social, no necesariamente tienen que ser proyectos gratuitos, porque si la expectativa es que van a ser proyectos gratuitos, no van a prosperar, no van a ser sostenibles. La clave es cómo podemos utilizar mejor los recursos que ya estamos utilizando para poder aprovechar todas estas tecnologías. Y esto hasta ahora tampoco hemos conseguido materializarlo, ¿no? En la mayoría de estos proyectos. Entonces, si unimos todas estas barreras, desde mi punto de vista, yo creo que cualquier proyecto para el bien social debería cumplir con estas características. Debería, obviamente, ser legal, debería estar de acuerdo con la legalidad, pero debería ser aceptable socialmente. Hay muchas cosas legales que pues, no son aceptables socialmente. Ahí entra la parte ética y la parte de la humanidad, ¿no? Debería, además, tener un modelo viable económico detrás, si no, no va a ser nada más que un piloto y se va a quedar en un piloto y no lo vamos a poder desplegar. Y al mismo tiempo, técnicamente, tiene que ser factible. Y ahí hay muchos retos técnicos, ¿no? Y de investigación. Y yo creo que estas 4 dimensiones son críticas para que los proyectos realmente sean sostenibles en el tiempo y puedan tener éxito.
Y para terminar, quería compartir con vosotros algunas de las cosas que están pasando a nivel mundial en este área. En primer lugar, Naciones Unidas ha creado un partnership que se llama The Global Partnership for Sustainable Development Data, donde hay, yo creo que ahora debe haber 200 o más partners, y es simplemente una declaración de intenciones de todas estas instituciones de que quieren contribuir al uso de los datos para mejorar el mundo. El GSMA, que es la asociación de todas las operadoras móviles del mundo, lanzó el año pasado, en febrero, en el Mobile World Congress del año pasado, una iniciativa que se llama Big Data for Social Good. Ahora mismo creo que hay 20 operadoras, incluyendo obviamente Vodafone, no sé si tienen un alcance de más de 2.000 millones de personas, a las que se podría tener un impacto positivo trabajando en estos proyectos. Hay un vídeo que no voy a mostrar, pero bueno, simplemente cuenta un poco en qué consiste, el uso de los datos móviles para el bien social, y las dos áreas en las que se están centrando son los desastres naturales y la salud pública. Como he comentado, la mayoría de las oficinas de estadísticas del mundo están intentando ver cómo utilizar estos datos para elaborar censos más precisos, y en particular en el Reino Unido hay una colaboración con Vodafone para ayudar a la The Office of National Statistics. El Reino Unido está muy avanzado en contextos de estadísticas nacionales y están utilizando fuentes de datos novedosas. Hay un montón de publicaciones, aquí he puesto algunos ejemplos si tenéis curiosidad, y simplemente os dejo con una pregunta. A mí me gusta siempre terminar mis charlas con preguntas, y es que después de lo que os he contado, pues ¿qué es lo que pensáis que cada uno de vosotros podéis hacer en vuestros ámbitos para conseguir que esta oportunidad realmente se convierta en una realidad? Y si os interesa este área, pues ¿qué podemos hacer, ¿no?, para unirnos todos en este movimiento, para utilizar los datos y la inteligencia artificial para el bien social? Gracias.